Capítulo 6. El contraataque desesperado. El asalto a la base Gamma, 10 minutos para salvar un universo. El aire en el Valhalla, antes grandioso y divino, ahora estaba viciado con el olor a radiación y la quietud opresiva del dominio Gamma. Los Vengadores Gamma, Capitán América Gamma, una figura imponente cuya bandera ahora era una extensión de su piel verdosa, Pantera Negra Gamma, sus garras brillando con un verde enfermo, Iron Man Gamma. Su armadura fusionada con su carne mutada en un grotesco traje de batalla, y Ant-Man Gamma, que se movía con una rapidez inquietante, su tamaño fluctuando entre lo microscópico y lo gigantesco. Se erguían como centinelas deformes alrededor del portal interdimensional. Este era el cordón umbilical que conectaba este mundo purificado con el nuevo objetivo del líder. A su alrededor, una legión de mutados Gamma más pequeños, los ojos brillantes con la devoción programada al líder, patrullaban las ruinas de lo que alguna vez fue el Salón de los Caídos. Ahora un depósito de escombros y cuerpos putrefactos. Otros mutados se dispersaban por el reino, buscando a cualquier remanente de resistencia. De repente, una voz profunda y resonante rompió el silencio, cargada con la furia reprimida de años de derrota y ahora, de una nueva esperanza. «Hey, caras verdes. Y hora de que salgan a jugar». De entre los escombros de lo que fuera la armería de los dioses, emergió Hulk, su cuerpo más grande, más denso. Sus músculos tensos bajo la piel gris verdosa que había adquirido con los años de exposición constante a la radiación, pero manteniendo la pureza de su mente. A su lado, Ojo de Halcón, su arco tenso, su parche en el ojo un símbolo de la resistencia implacable. Su barba canosa y sus cicatrices contaban la historia de innumerables batallas perdidas, pero su determinación nunca había sido más férrea. La presencia de los dos héroes llamó la atención de los Vengadores Gamma. Sus ojos fijos en los intrusos, la señal de ataque era clara. Hulk avanzó, sus pasos haciendo temblar el suelo. Sus ojos se fijaron en el portal, la fuente de la amenaza del líder. «Tenemos», la voz de Hulk era un gruñido calculado, 10 minutos. 10 minutos para derrotar a estos falsos Vengadores y entrar en ese portal. 10 minutos para detener al líder antes de que destruya otro universo. Ojo de Halcón tensó su arco, una flecha con punta de Uru lista para ser disparada. Es todo el tiempo que tenemos. No hay vuelta atrás. Con un rugido unísono de guerra y desesperación, Hulk se lanzó contra los Vengadores Gamma, mientras Ojo de Halcón disparaba sus flechas con precisión letal. La última resistencia del Valhalla había comenzado. El botín del inframundo, el hombre absorbente en el Tártaro. Mientras la desesperada batalla se libraba en el Valhalla, y la Academia UA comenzaba a sentir el inminente impacto del asalto Gamma, en un lugar mucho más oscuro y recóndito de este nuevo universo. El hombre absorbente había encontrado su propio campo de juego. Impulsado por las directrices del líder para maximizar el potencial de la perfección, y con una dirección aparentemente aleatoria que, para su intelecto Gamma, era un instinto infalible. Había cruzado el puente que se había alzado misteriosamente desde las profundidades del océano, dirigiéndose directamente a la legendaria prisión del Tártaro. El gigantesco mutado Gamma, su piel ahora una mezcla grotesca de acero y hormigón del centro comercial que había destrozado, avanzaba por los pasillos de la prisión. A su alrededor, solo había cadáveres, guardias profesionales y villanos de bajo nivel que no habían sido lo suficientemente fuertes o rápidos para escapar de su paso. El aire estaba cargado con el hedor de la muerte y el metal retorcido. El hombre absorbente, ajeno a la desolación, pisoteaba los cuerpos con una indiferencia brutal. Llegó a la cabina de control principal, un amasijo de consolas destrozadas y pantallas rotas. Se sentó en la silla de seguridad del alcaide, que se desintegró bajo su peso. Sus ojos verdes esmeralda escanearon las innumerables celdas, cada una conteniendo a los criminales más peligrosos de Japón. Una sonrisa macabra se extendió por su rostro rocoso. «Ajá.
Aquí hay gente, interesante, gruñó, su voz un eco distorsionado en la sala vacía. No eran gnomos, ni los débiles civiles de las calles. Eran individuos con quirks poderosos, algunos incluso más allá de lo que había visto en los primeros encuentros. Sacó un comunicador de su cinturón, un dispositivo simple que el líder le había proporcionado para reportar hallazgos importantes. Pulsó un botón, y la voz fría y calculadora del líder respondió. Reporte, hombre absorbente. ¿Has encontrado algo de valor en tu exploración? Sí, líder. Un botín excelente. Respondió el hombre absorbente con una euforia rara en él. He encontrado una prisión. Llena de especímenes interesantes. Aquí hay villanos con quirks muy poderosos. Hay una francotiradora y un loco de la sangre, y otro que era puro músculo. No son tan fuertes como nosotros, pero su perfección sería gloriosa. Sus ojos recorrieron las celdas de Lady Nagant y Stan, ambos con una expresión de desafío en sus rostros, conscientes de la inminente amenaza. Muscular no estaba allí. Los acontecimientos de la invasión Gamma habían ocurrido antes del campamento de la UA, y muchos villanos aún no habían sido capturados o liberados de sus respectivos eventos canónicos. Al-Forwan tampoco estaba, su libertad era aún un secreto para el público y los héroes. Quiero que venga usted, líder, continuó el hombre absorbente, mirando las celdas con una codicia brutal. Venga al Tártaro. Este lugar es una mina de oro para la perfección. La voz del líder respondió, un tono de interés claro. Comprendido, hombre absorbente. Quédese allí y asegure los especímenes. Ya estoy planeando mi siguiente movimiento, y su hallazgo podría acelerar la fase de recolección. Mantenga el orden y no los perfeccione antes de mi llegada. El hombre absorbente sonrió. Tenía su tarea. Ahora, solo tenía que esperar, regodeándose en la inminente ola de perfección que llegaría al Tártaro. La jerarquía de la perfección, una lección desde el Tártaro. Mientras Hulk y Ojo de Halcón se enfrentaban a los Vengadores Gamma en el Valhalla, y la Academia UA se preparaba para su inminente caída en las profundidades de la prisión del Tártaro. El hombre absorbente se movía con una nueva finalidad. Su cuerpo, ahora moldeado por la absorción del legendario Uru divino de Valhalla, brillaba con un resplandor metálico verdoso, haciéndolo prácticamente invulnerable a los intentos desesperados de algunos guardias. Caminaba por los pasillos de las celdas de máxima seguridad, cada una de ellas reforzada con gruesos muros de metal y barreras energéticas, diseñadas para contener a los villanos más peligrosos de Japón. Los cuerpos de los guardias, mutados o desintegrados, yacían esparcidos, silenciosos testigos de su brutal paso. El hombre absorbente se detuvo frente a una celda, sus ojos escaneando al aterrorizado prisionero dentro. Susurró, su voz resonando con una voz grave y ominosa. Pronto, tú también serás perfeccionado. El líder tiene grandes planes. Este no es un simple cambio, no es una mutación sin propósito. Esto es la evolución. La perfección Gamma. Miró a su alrededor, a las innumerables celdas, y comenzó a relatar la jerarquía que el líder había establecido, como si estuviera dando una lección a los prisioneros aterrorizados, o quizás, recordándosela a sí mismo. Hay rangos en esta nueva era. La mayoría, como esos débiles de allá afuera, señaló con un pulgar hacia los civiles mutados que se arrastraban por los pasillos exteriores, antes de ser aplastados por escombros. Son el rango 1, los monstruos Gamma sin cerebro. La carne de cañón. La primera etapa de la perfección. Su fuerza bruta es útil, pero su mente es la del líder. No son más que herramientas. Y hay un pequeño, minúsculo, 1% de probabilidades de que, al ser afectado por el Gamma, logres mantener tu mente, de no ser afectado por el control mental del líder. Eres raro, eres una anomalía, pero eres útil.
Pasó a otra celda, sus ojos fijos en un villano de clase baja que temblaba. Luego, cuando ya te has acostumbrado a ser un ser gamma, si demuestras ser útil, el líder puede promoverte al rango 2, jefe de grupo. Estos son los jefes menores, como aquellos que él llama sus vengadores gamma. Son encargados de dirigir hordas de infectados, de coordinar la destrucción. Tienen un propósito más allá de la fuerza bruta, y tienen un pequeño destello de conciencia y autonomía, bajo el control del líder. Continuó su paseo, su presencia imponente, hacia celdas más seguras. Si logras demostrar una valía excepcional, una astucia o una lealtad inquebrantable, asciendes al rango 3. Aquí, el líder te concede cierta libertad de acción. Eres un teniente, un ejecutor de su voluntad con una mayor independencia para interpretar sus objetivos. Eres un activo valioso, pero aún no eres familiar. Finalmente, se detuvo frente a las celdas de Lady Nagant y Stan, sus ojos fijos en el potencial contenido. Si llegas al rango 4, jefe superior, entonces eres destinado a dirigir grupos más fuertes. Tienes nuevo equipamiento, quizás incluso mejoras directas del líder. Eres una pieza clave en la expansión. Serás como Antorcha Humana Gamma o Sax, que se han ganado su lugar por su utilidad y letalidad. Y por último, una mirada de soberbia se dibujó en su rostro de Uru. Y luego está el último rango, los generales. Red Hulk, Spider-Man Gamma, y yo mismo, el hombre absorbente, junto con Abominación. Hizo una pausa, su voz bajando a un gruñido confidencial. A diferencia de los otros, Red Hulk y Spider-Man Gamma están aquí por su valía, sí, y por el control del líder sobre ellos. Pero Abominación y yo, nosotros somos diferentes. Nosotros estamos aquí por voluntad propia. Nos encanta la perfección, el poder. La verdad es que nosotros somos la mano derecha del líder. Sus ejecutores más leales, porque compartimos su visión, incluso si solo a través de la violencia y la aniquilación. Estamos en este rango no por control, sino por afinidad. El hombre absorbente sonrió, el reflejo del metal en sus ojos, mientras la voz del líder resonaba en su comunicador, recordándole su tarea de no perfeccionar a los prisioneros antes de su llegada. El tártaro era un almacén, y él, el guardián, esperando la llegada de su maestro para desatar la perfección sobre los villanos de Japón. La tormenta perfecta, múltiples frentes de perfección. Mientras Hulk y Ojo de Halcón se batían en Balaya, en una desesperada carrera contra el tiempo para detener el flujo de la perfección, y el hombre absorbente esperaba con un sádico deleite en las entrañas del tártaro. El vasto plan del líder se desplegaba con una precisión escalofriante a través del nuevo universo. Su intelecto, más allá de la comprensión humana, orquestaba la caída de Japón en múltiples frentes, cada uno un martillazo en el corazón de la resistencia. El líder, habiendo terminado de analizar la nueva realidad y satisfecho con el potencial de los Quirks, no perdía el tiempo. Se elevaba en los cielos de Japón, no por sus propios medios, sino montado sobre la espalda de un gigantesco mutado gamma alado, una criatura deforme pero poderosa, capaz de surcar las nubes a velocidades vertiginosas. Junto a él, como su fiel guardián y destructor, volaba Shibe Gamma, sus múltiples brazos ahora retorcidos y verdes, listo para sembrar el caos en su camino hacia el tártaro. El nuevo almacén de especímenes que el hombre absorbente había descubierto. Su destino era el lugar donde la élite criminal de Japón esperaba ser perfeccionada. Mientras el líder se dirigía a su siguiente objetivo, en el corazón de Shinjuku, los dos colosos que habían caído por el agotamiento se agitaban. Red Hulk y Endeavor. Despertaron casi al mismo tiempo, el calor extremo de su enfrentamiento anterior cediendo a la furia y el dolor de sus heridas. Pero la batalla no había terminado. Con un gruñido mutuo, se alzaron, sus ojos reflejando la determinación de poner fin al otro.
El combate se reanudó con una ferocidad renovada, un torbellino de llamas y energía gamma que destrozaba aún más las calles, mientras el implacable domo verde se acercaba, prometiendo consumir a ambos titanes. Sin importar quién cayera primero. No muy lejos, en los distritos sombríos de la ciudad, donde la influencia criminal de la Yakuza aún era palpable, la invasión gamma había tomado un giro más siniestro. Spider-Man Gamma, su figura grotescamente musculosa y sus ojos brillantes con una astucia perversa, se detuvo frente a lo que parecía ser un complejo fortificado, el corazón de las operaciones de la Yakuza. A su lado, la recientemente perfeccionada Mirko Gamma, sus rasgos de conejo ahora acentuados por la mutación, sus músculos tensos y su mirada vacía de su antigua chispa. Detrás de ellos, una horda de al menos 30 infectados más, moviéndose con una voluntad unificada. La Yakuza, acostumbrada a sus propias batallas callejeras, estaba a punto de enfrentarse a un tipo de inframundo completamente nuevo. Y la vanguardia del ataque principal del líder se desató sobre el mayor bastión de la esperanza de Japón. Antes de partir hacia el Tártaro, el líder había dado sus órdenes finales a sus generales más brutales. Abominación, con un rugido que hizo temblar la tierra, cargaba directamente hacia la Academia UA, el epicentro de la formación heroica. No estaba solo. A su lado, flotaba el ser de energía pura, Sax Gamma, sus relámpagos verdes crepitando en el aire. Y a su lado, Pietro Maximus Gamma, un borrón de velocidad verde que dejaba estelas de destrucción a su paso. Dentro de los muros de la UA, los héroes profesionales restantes se preparaban para la última defensa. Aizaba, Almect, Present Mic, Midnight, Nezu y los estudiantes de la clase 1A y 1B estaban listos, sus quirks brillando, conscientes de la inminente fatalidad, pero firmes en su deber. Finalmente, al sur de la devastación, en su ciudad fortaleza, Red Destro y el Frente de Liberación Paranormal observaban con una mezcla de horror y fascinación. Las pantallas en sus bases mostraban la inexorable marcha del Domo Gamma, una gigantesca ola verde que se acercaba a su bastión, prometiendo engullir todo lo que habían construido. Y no venía solo. Un ejército de monstruos gamma se alzaba en el horizonte, una marea de destrucción sin fin. Lo más perturbador fue la figura que los lideraba, una silueta colosal y familiar, aunque retorcida por la corrupción, Mt. Lady Gamma. Sus antaño proporciones heroicas ahora grotescamente musculadas y su piel de un verde enfermizo, sus ojos vacíos de toda humanidad. La heroína gigante había caído, y ahora era un heraldo de la perfección del líder, liderando el asalto final sobre aquellos que se creían los nuevos amos de la sociedad. Japón, el mundo de los héroes, estaba siendo invadido en todos los frentes. La noche había caído, y con ella, la era de la perfección gamma comenzaba a extenderse sin piedad. El nido del caos, una visita ardiente a la Liga de Villanos. Mientras el mundo de los héroes y los civiles ardía bajo el implacable avance del Gamma, y los planes del líder se tejían en las sombras, la Liga de Villanos languidecía en su escondite improvisado. Por órdenes explícitas de All For One, que aún trataba de comprender la magnitud de la amenaza, se les había ordenado la inactividad, una rara imposición que carcomía la paciencia de algunos de sus miembros más volátiles. En el sórdido bar que servía como su base, el ambiente era tenso y aburrido. Shigaraki rascaba su cuello irritado, Toga jugaba con sus cuchillos, y Compress limpiaba su atuendo. Pero uno de ellos estaba al límite de su paciencia. Esto es una mierda. Y sentarse a esperar mientras el mundo se vuelve verde. Gruñó Muscular, golpeando la mesa con un puño que casi la parte en dos. Quiero una pelea. Quiero reventar algo. Que vengan esas cosas verdes. En ese preciso instante, como si el universo hubiera escuchado su ruego, un estruendo metálico y un impacto masivo sacudieron el bar. Algo grande se había estrellado contra la pared exterior. Todos los villanos se tensaron, sus quirks activados, esperando una emboscada heroica.
pero lo que vieron al salir a investigar no era lo que esperaban. Entre los escombros y el polvo, yacía una figura, antes formidable, ahora carbonizada y destrozada. Era el cuerpo de Aux, el héroe alado. Sus alas estaban deshechas, sus plumas incineradas, su cuerpo apenas reconocible. Su rostro, si se podía distinguir, mostraba una expresión de terror congelado. La liga entera se quedó en silencio, observando el cuerpo chamuscado del héroe número 2. Era un héroe de élite, y ahora era un cadáver carbonizado. De repente, un calor inmenso los envolvió. No era el calor abrasador del sol, sino el calor de un horno a pleno rendimiento. Los villanos levantaron la vista hacia el cielo, y lo que vieron les heló la sangre. Ardiendo con una furia gamma, suspendida en el aire como una estrella maligna, estaba la antorcha humana gamma. Su cuerpo, ahora un amasijo musculoso y verdoso de fuego vivo, irradiaba una temperatura infernal que derretía el asfalto y hacía que los cristales de los edificios se agrietaran. Sus ojos, dos pozos de fuego esmeralda, se fijaron en el bar y una sonrisa de llama se extendió por su rostro. Vaya, vaya. Parece que tenemos ratas en el sótano. La voz de la antorcha humana gamma crepitaba con la energía del fuego y la corrupción. Davy, su cuerpo envuelto en sus propias llamas azules, no pudo evitar un comentario mordaz y oscuro, una mezcla de horror y burla. Genial. El bastardo de mi padre se convierte en un fósforo gigante y viene a buscarme. Parece que voy a tener que posponer mi venganza. Aunque dudo que te importe quemarte más de lo que ya estás. La antorcha humana gamma descendió lentamente, la temperatura aumentando con cada centímetro, lista para desatar el infierno gamma sobre los villanos, que ahora, a pesar de su propio caos, se encontraban frente a una amenaza que superaba cualquier quirk o plan que hubieran concebido. El infierno que tanto anhelaban había llegado, pero no en la forma que esperaban. La UA, la tumba de los héroes en formación. El aire en la Academia UA era denso con la anticipación de la fatalidad. Los héroes profesionales y los estudiantes, reunidos en el patio principal, se preparaban para la embestida. No había miedo en sus ojos, solo una resolución sombría. Sabían que esta batalla estaba perdida, pero pelearían hasta el último aliento. La figura colosal de Abominación se estrelló contra las puertas principales, reduciéndolas a escombros retorcidos. Detrás de él, un torbellino de energía verde crepitaba en el aire, Sax Gamma, una tormenta viviente de electricidad corrupta. Y a su lado, una figura borrosa que dejaba estelas de destrucción a su paso, Pietro Maximus Gamma, la velocidad gamma encarnada. La estrategia de los villanos era clara: dividir y conquistar. Sax Gamma vs clase 1B, la agonía de la semi-perfección. Con un rugido de energía pura que hizo vibrar el aire, Sax Gamma se lanzó hacia la clase 1B. Su cuerpo, una masa eléctrica y sin forma definida de energía gamma fluctuante, era un ciclón de relámpagos esmeralda que buscaban no solo impactar, sino generar semi-mutaciones gamma. Estos rayos no convertían a la gente en seres gamma completos al instante, sino que inducían una agonía insoportable, un estado liminal donde la víctima sentía su cuerpo retorcerse en una transformación a medias. Una tortura en el umbral de la perfección. Los estudiantes de 1B, conocidos por su ingenio y la diversidad de sus quirks, se vieron envueltos en un torbellino de ataques indiscriminados. Kendo, con sus puños gigantes, intentó golpear la masa energética, solo para que sus manos se sintieran entumecidas, sus dedos hormigueando con una extraña energía verde que amenazaba con expandirse. Tetsu, transformado en acero, intentó resistir las descargas, pero el metal conducía la energía gamma con una eficiencia brutal, haciendo que su cuerpo vibrara con una agonía insoportable. Sus articulaciones crujiendo como si fueran a romperse. Es inútil. Su energía nos corrompe. Gritó Kendo,
con la voz teñida de desesperación, intentando organizar a sus compañeros para una retirada estratégica, pero Zack se movía demasiado rápido. Su forma difusa haciendo que fuera imposible fijar un objetivo coherente. Zack se reía, un sonido crepitante que resonaba con pura malevolencia, mientras sus rayos envolvían a un estudiante tras otro. Pequeños títeres. Su insignificante chispa es un juguete para mi tormenta. Son tan suaves, tan inexpertos. Su voz se volvió un zumbido condescendiente. Ustedes se llaman héroes en formación, pero no son más que niños asustados. En mi universo, los jóvenes héroes peleaban con un fuego diferente, con una desesperación más cruda, o morían. Ustedes son blandos. Pronto, su talento será la perfección del líder. Un rayo particularmente potente de Zack impactó de lleno en Monoma. El estudiante, que había intentado copiar el quirk de Zack, gritó, su cuerpo contorsionándose. La energía gamma, incapaz de ser contenida por su quirk de copia, lo sobrecargó de manera catastrófica. Sus venas se abultaron con una luz verde, su piel se tornó de un color gris enfermizo, y sus ojos se apagaron. Monoma cayó al suelo, inerte, su cuerpo convulsionando una última vez antes de quedarse quieto, un cadáver semi-mutado. Komori, con su quirk de hongos, intentó lanzar una nube de esporas para oscurecer la visión de Zack, pero el ser de energía simplemente incineró los hongos con una ráfaga de calor. Zack la atrapó en una envoltura de energía, y Komori gritó de dolor mientras su cuerpo comenzaba a hincharse y a brotar formaciones cristalinas verdes. Como si sus propios hongos se estuvieran volviendo contra ella en un proceso de semi-mutación acelerada. Sus gritos cesaron abruptamente cuando la energía la comprimió en un estallido de esporas y carne. Komori había sido aniquilada, su quirk usado para su propia destrucción. Tetsu, con el acero de su cuerpo deformado y parcialmente fundido por el impacto, y Kendo, con sus manos aún hormigueando y el miedo en sus ojos, cayeron inconscientes. Sus cuerpos exhaustos y sus quirks al límite de la corrupción. La clase 1B, la esperanza de la próxima generación, había sido diezmada por la corriente de la perfección. Algunos cayeron, sus cuerpos brillando con un resplandor verde antes de desplomarse. Otros, con quemaduras graves y el pánico en sus ojos, intentaban desesperadamente escapar, pero Zack era un muro de energía, una trampa electrificada de la que no había escape. Pietro Maximus Gamma VS clase 1A, el destello verde de la perdición. Mientras la clase 1B se desintegraba bajo la furia eléctrica de Zack, Pietro Maximus Gamma se convirtió en un borrón de velocidad verde que se abalanzó sobre la clase 1A. Su quirk super velocidad amplificado por la energía gamma lo hacía casi invisible para el ojo humano, dejando solo un rastro de destrucción y una estela de energía verde. Pietro, con una sonrisa sádica, no buscaba un final rápido. Quería jugar con ellos, irritarlos, desesperarlos. Se movía en círculos alrededor de los estudiantes, lanzando ráfagas de viento gamma que los desequilibraban, robando objetos antes de devolverlos con fuerza destructora, todo mientras soltaba comentarios burlones. Demasiado lentos. Parecen tortugas en melaza. Vamos, héroes. Se supone que son la élite. Gritaba, mientras esquivaba un ataque de Red Riot endurecido o se reía de los intentos de Zero por atraparlo con su cinta. La frustración crecía entre los estudiantes. Ida intentaba igualar su velocidad, pero Pietro era infinitamente más rápido, apareciendo de repente para golpearlo en el estómago antes de desaparecer de nuevo. Todoroki lanzaba muros de hielo y ráfagas de fuego, pero Pietro simplemente los esquivaba o los superaba con facilidad. La paciencia de Bakugo llegó a su límite. Viendo a sus compañeros siendo humillados y golpeados con una facilidad insultante, el rubio explosivo estalló en una furia incontrolable. Maldito bastardo con el pelo de aguacate.
Te voy a hacer explotar hasta el infierno. Gruñó Bakugo, sus manos ya preparando una explosión masiva. Por un instante, las bromas de Pietro cesaron. La sonrisa de su rostro desapareció, reemplazada por una expresión de fría furia. La mención de su cabello, un punto sensible de su antigua vida, había tocado una fibra que pocos podrían. Sus ojos gamma brillaron con una intensidad mortal. Su voz, antes juguetona, se volvió un susurro gélido, casi inaudible para los héroes, un presagio de la verdadera carnicería. Corran. Y luego, el verdadero horror se desató. La velocidad de Pietro dejó de ser un juego. Se convirtió en una ráfaga ininterrumpida de golpes brutales y calculados. En un parpadeo, Mineta, Kaminari y Kirishima se desplomaron en el suelo, inconscientes. Sus cuerpos habían recibido golpes precisos y potentes antes de que pudieran reaccionar. Mineta había sido aplastado contra una pared, Kaminari había recibido una patada directa en la cabeza que lo noqueó al instante, y Kirishima, a pesar de su endurecimiento, había sido impactado en múltiples puntos débiles a una velocidad tal que su quirk no pudo activarse a tiempo. Pietro Maximus Gamma se movía entre el caos, un tornado de destrucción selectiva. Uno por uno, los estudiantes de la clase 1 caían. Zero, Tokoyami, Hiro, Tsuyu, Soji, todos intentaban defenderse, pero la velocidad y la fuerza gamma eran abrumadoras. Sus ataques eran esquivados o anulados por la mera inercia de Pietro, y cada contraataque del general Gamma los dejaba inconscientes o gravemente heridos, con sus cuerpos palpitando con la radiación. Uraraka, con el terror en sus ojos, había usado sus últimas fuerzas para tocar a Deku, que aún estaba en el suelo recuperándose del primer impacto de abominación. Su quirk Gravedad Cero se activó, haciendo que el joven héroe flotara suavemente y lo moviera hacia un lugar relativamente seguro, fuera del alcance inmediato de Pietro. Desde su posición elevada, Deku observó con horror absoluto cómo sus amigos, la clase 1A y la 1B, eran sistemáticamente derrotados. Vio la brutalidad de Pietro, la implacable corriente de Sax. Vio a sus profesores luchar desesperadamente contra Abominación en el patio principal, una batalla que también parecía perdida. Justo cuando el último de la clase 1A caía, y el terror se apoderaba por completo de Deku, una sombra verde lo envolvió. Sax Gamma, que había terminado de diezmar a la clase 1B, había volado silenciosamente hacia él. Antes de que Deku pudiera reaccionar, Sax lo atrapó con una envoltura de energía eléctrica. La energía lo elevó en el aire y lo estrelló contra el suelo con una fuerza demoledora, la conmoción cerebral apagando su conciencia. Izuku Midoriya, la última esperanza de la UA, cayó inconsciente, el horror de la derrota grabado en su mente. Abominación VS. La última barrera de la UA. Mientras los estudiantes caían, la batalla principal en el patio principal se libraba con una ferocidad brutal. Almect, en su forma musculosa, sus dientes apretados en una mueca de determinación, se enfrentaba cara a cara con Abominación. El choque de sus puños era un trueno constante, un intento desesperado del símbolo de la paz de contener a la bestia. Cada golpe de Almect, que normalmente derribaría rascacielos, apenas hacía retroceder al coloso Gamma. Detroit es más. Rugió Almect, lanzando un puñetazo con toda la fuerza que le quedaba, pero Abominación lo recibió con una sonrisa cruel, sus músculos Gamma absorbiendo el impacto. Aizawa, con sus ojos rojos brillando, había estado intentando desesperadamente anular el quirk de Abominación, pero la energía Gamma era inmune a su borrado. Al ver que su habilidad era inútil, pasó a su plan B. Sus vendas, como cintas de acero, se lanzaron, intentando envolver el rostro de Abominación para cegarlo temporalmente. La criatura se quejó, momentáneamente desorientada. Ahora, gritó Aizawa.
Almect aprovechó la oportunidad, desatando una ráfaga de golpes rápidos y potentes contra el cuerpo de Abominación, buscando cualquier punto débil. Midnight liberó el dulce y soporífero aroma de su quirk, Somnambulist, intentando que el gigante cayera dormido, pero el aire a su alrededor simplemente distorsionaba el gas, ineficaz contra la fisiología gamma. Present Mic desató su Voice Quirk, un grito ensordecedor a decibelios máximos que buscaba aturdir a la bestia, pero Abominación solo gruñó en irritación. Desde una distancia segura, Nezu, su pequeña figura sosteniendo la pistola sedante, disparaba repetidamente al cuerpo de Abominación. Los dardos impactaban, pero la piel del mutado, dura como la roca, no se veía afectada. Abominación rugió de frustración. Con un movimiento brusco de sus brazos, se quitó las vendas que cubrían su rostro. Sus ojos rojos brillaron con una furia renovada. Se tambaleó ligeramente bajo los golpes de Almect, pero con un gruñido, lanzó un puñetazo que hizo retroceder al símbolo de la paz con violencia. Luego, Abominación tiró de las vendas que Aizaba aún sujetaba, arrastrándolo a toda velocidad hacia él. Antes de que Aizaba pudiera reaccionar, Abominación lo recibió con un brutal cabezazo que resonó por el patio. El héroe de las vendas se desplomó, sus ojos vidriosos y sus piernas inútiles, en un estado semi-inconsciente. Sin perder un segundo, Abominación cargó hacia Present Mic y Midnight. Su velocidad, sorprendentemente rápida para su tamaño, les impidió reaccionar. Con un simple pero devastador tackle, Abominación los golpeó a ambos, lanzándolos por los aires como muñecos de trapo. Cayeron al suelo con un impacto seco, inconscientes. Abominación sintió otro disparo en su espalda, era Nezu. El mutado Gamma giró su cabeza, sus ojos fijos en la pequeña figura. Con un gruñido de exasperación, Abominación simplemente dio un golpe con su puño en el suelo a escasos metros de Nezu. La onda de choque fue suficiente para desequilibrar al director, que cayó sentado, su pistola rodando lejos. Abominación se volvió hacia su objetivo final. Almect, apenas levantándose del suelo, miró a su alrededor. Sus compañeros héroes yacían derrotados. La UA estaba en ruinas. Miró a Abominación, su voz apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es el propósito de tanta destrucción? Abominación se acercó lentamente, su sombra colosal proyectándose sobre el héroe caído. Sus ojos se fijaron en Almect, y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. ¿Por qué? ¿No lo entiendes, pequeño símbolo? El líder, él trae la perfección. Él nos guiará a todos a una nueva era. Un mundo libre de debilidades. Un mundo como nosotros. La voz de Abominación era ronca, casi aburrida. Él cree que este universo, con sus quirks y su orden, es una burla al potencial de la vida. Él lo va a arreglar. Almect, con el corazón encogido por el horror, intentó levantarse de nuevo. Pero, ¿por qué tú? ¿Por qué apoyas esta masacre? Abominación soltó una risa gutural, desprovista de alegría, cargada de un nihilismo absoluto. ¿Yo? ¿Por qué yo? Miró a su alrededor, a la UA en ruinas, a los héroes caídos. Porque, no importa. Lo he visto todo. La vida no tiene sentido. Lo que sea que este líder ofrezca, es solo otra forma de algo. Yo ya lo tengo todo. Fuerza ilimitada. No necesito nada más. Mi vida, es solo una serie de batallas. Y él me da la oportunidad de luchar y de ser. Eso es todo lo que necesito. Él me da un propósito que no me aburre. Justo detrás de Abominación, el cielo se tiñó de un verde enfermizo. El borde del domo Gamma se acercaba implacablemente, una marea de mutación y silencio. El aire se volvió espeso, la radiación palpable. Abominación sonrió, su rostro bañado en la luz esmeralda del domo.
Adiós, símbolo de la paz. Tu era ha terminado. La nuestra apenas comienza. Y con eso, el coloso Gamma dio media vuelta, caminando tranquilamente mientras el domo Gamma los engullía a todos, a los caídos y a los que aún respiraban. La UA se transformaba, el verde consumiendo la esperanza, y el mundo de los héroes, tal como lo conocían, dejaba de existir. El amanecer verde del nuevo mundo. Mientras la UA caía, un rugido de ira y determinación resonó en el Valhalla. Hulk y Ojo de Halcón finalmente emergieron del portal interdimensional, dejando atrás el reino de los dioses corruptos. La batalla había sido brutal, pero habían logrado su objetivo. Hawkeye cojeaba ligeramente, pero en su mano izquierda llevaba el guantelete destrozado de Iron Man Gamma, una prueba silente de la ferocidad del combate que habían librado. Hulk miró el cielo desconocido de este nuevo universo, el vasto domo Gamma expandiéndose en la distancia. Llegamos tarde, murmuró Ojo de Halcón, su voz áspera, sintiendo la desesperación del nuevo mundo. Hulk negó con la cabeza, sus ojos fijos en el horizonte verde. Aún no es tarde. Justo en ese momento, una explosión atronadora sacudió el aire, un colapso masivo en la distancia que solo podía ser el final de una estructura gigantesca. La UA. ¿Qué fue eso?, preguntó Ojo de Halcón, sus ojos entrecerrados. Vamos a averiguarlo, gruñó Hulk. Con un propósito renovado, la extraña pareja se dirigió hacia la dirección de la explosión, la última esperanza contra la marea verde. Mientras tanto, en las profundidades del Tártaro, el líder había llegado. Descendió de su montura alada, la imponente figura de Shive Gamma aterrizando con un estruendo a su lado. Caminó por los pasillos destrozados, los cuerpos inertes de guardias y villanos menores bajo sus pies. El hombre absorbente, en su forma de Uru Gamma, se inclinó ligeramente en señal de respeto. El líder se detuvo frente a dos celdas, donde la luz verdosa del Tártaro Gamma revelaba a los nuevos especímenes. Eran Stan y Lady Nagant, sus cuerpos ahora un tono verdoso, sus músculos exagerados, sus quirks alterados por la radiación. Lo más notable era que, aunque sus ojos brillaban con la luz gamma, aún conservaban algo de su conciencia original, una chispa de voluntad que se resistía al control total del líder. Stan gruñó, intentando liberar su lengua, y Lady Nagant miraba con una furia impotente. Interesante, murmuró el líder, acariciándose el mentón. La ligera resistencia mental no era un obstáculo. Una persistencia rudimentaria del ego. Nada que no pueda ser perfeccionado con un poco más de estimulación. De hecho, los hará más adaptables a las nuevas directrices. Su voluntad es una herramienta, no una barrera. Pronto, serán activos invaluables. Su justicia y su lealtad serán dirigidas a la perfección gamma. Su sonrisa se amplió, calculador. El Tártaro era, en efecto, un tesoro. De vuelta en los escombros humeantes de la Academia UA, el polvo se asentó sobre la figura tendida de Izuku Midoriya. Un gemido escapó de sus labios mientras sus ojos se abrían, revelando el horror de la escena. A poca distancia, Abominación, Pietro Maximus Gamma y Sax Gamma se alzaban triunfantes, sus formas colosales proyectándose sobre las ruinas. Se jactaban de su victoria, sus risas resonando con la locura del poder Gamma. ¡Qué débiles!, rugió Abominación, pateando un trozo de hormigón. Ni siquiera fueron un desafío. El líder estará complacido, crepitó Sax. La imagen de sus compañeros y profesores, caídos, derrotados, se grabó a fuego en la mente de Deku. La clase 1, B diezmada, la clase 1, A inconsciente. Al-Maqt, el símbolo, derribado. Los demás, convertidos. Un rugido escapó de la garganta de Deku, no de quirk, sino de pura rabia e impotencia. Las lágrimas se mezclaron con el polvo y la sangre en su rostro. Lo siento.
lo siento. Gritó con desesperación, la voz quebrada. No pude proteger a nadie. No pude. Pero entonces, el aire se volvió pesado, la luz se tiñó de esmeralda. El domo gamma finalmente los alcanzó. La energía pulsante los envolvió, la transformación era inevitable. Deku sintió un hormigueo agonizante que se extendía por su cuerpo, sus huesos crujiendo, sus músculos expandiéndose. No había escape. Mientras la luz verde lo consumía, Izuku Midoriya vio por un último instante los cuerpos de sus compañeros y profesores, brillando con la misma luz gamma antes de empezar a mutar. Sus quirks retorciéndose en nuevas formas grotescas. La UA, la esperanza, se había convertido en un criadero de perfección. La visión de su fracaso y la impotencia lo invadieron, pero en el fondo de su mente, una única y ardiente promesa se forjó, una chispa de voluntad inquebrantable que el Gamma no podía borrar por completo. Los haré pagar. Su cuerpo se retorció y se expandió, y cuando la luz gamma se disipó, la figura de Deku Gamma se reveló. Su piel era de un verde musgo, sus músculos exagerados. Pero lo más sorprendente, y macabro, era que su transformación había acentuado ciertos rasgos, una conexión con una de las últimas imágenes de una heroína. Sus orejas eran más largas y puntiagudas, su nariz más prominente, y sus piernas, aunque aún humanas, parecían tener la configuración de las extremidades de un conejo, listas para el salto y la patada. El One-For-All se había fusionado con la radiación, creando un nuevo tipo de poder, retorcido pero familiar. Deku era ahora un ser gamma, pero su mente ardía con un odio y una determinación que el líder aún no había comprendido. La esperanza, aunque distorsionada, aún vivía en la rabia. Continuará.